Aunque parezca mentira, el mundo desconocía la cultura y el arte egipcios antes del siglo XIX. Solo se conocían los obeliscos traídos por Roma y se tenía una vaga idea de las pirámides, hasta que Napoleón organizó una expedición a Egipto. A partir de entonces, aventureros y artistas europeos fueron los primeros en recorrer el Nilo y dar a conocer sus monumentos. Muchos de estos monumentos se habrían perdido si el mundo no se hubiera unido para salvarlos de quedar hundidos en el río. Siguiendo al profesor Martiensen en su obra La idea del espacio en la arquitectura griega, los griegos solían levantar los templos en lugares cerrados del exterior de las ciudades. Eran los santuarios, recintos a los que solo acudía el pueblo en días señalados. Estos espacios estaban tapiados con una entrada que llamaban propileos. La posición de los templos era irregular, incluso dando la espalda a los propileos, como le pasa al Partenón. Todo estaba colocado para poder realizar procesiones sagradas entre los edificios. El culto se celebraba en el exterior. El pueblo no entraba en los templos, sino que rodeaba un altar al aire libre ante la portada del templo principal. El santuario de Atenas era la Acrópolis. Allí estaba el alma de la ciudad y el alma de los griegos, razón por la que la historia se ha cebado permanentemente con su destrucción. En la antigüedad, desde la arquitectura egipcia a la románica, los problemas de estabilidad de las construcciones se solucionaban aumentando el peso. El secreto estaba en la masa. Pero con un grave problema. Se limitaba la expansión, la capacidad y la iluminación. Durante el siglo XII, en menos de 30 años, se descarnó la arquitectura, sobre todo al construir la Catedral de París, Notre Dame. Con el gótico a los edificios se les quitó la masa madre, creciendo más del doble en amplitud, en altura y en luminosidad. Así lo narra el historiador Bruno Cevi cuando dice: el sistema de esqueleto se perfecciona en el periodo gótico. Un haz de huesos, fibras y músculos, recubierto de cartílago inmaterial, consiguieron el sueño de descarnar las paredes. Establecieron una continuidad espacial entre el interior y el exterior, mediante los vitrales, las bóvedas paraguas y los encajes decorativos de piedra. Notre Dame fue el primer experimento, la primera gran obra completa del gótico, aunque su vida y su destino no hayan sido muy agradables. El modelo de templo cristiano cambió en el Renacimiento. Leonardo da Vinci y el arquitecto Bramante crearon un nuevo prototipo de iglesia con planta cuadrada cubierta con una gran cúpula con un espacio único y centralizado, inspirándose en el clasicismo pagano. El historiador del arte Nicolás Pessner, en su obra Esquema de la arquitectura europea, escribe: el San Pedro de Julio II había de ser una construcción regida por un sistema totalmente centralizado, decisión asombrosa dado el significado religioso de la Iglesia de Roma.
Al adoptar el Papa este símbolo mundanal para su propia Iglesia, puede afirmarse, en verdad, que el espíritu del humanismo había logrado conquistar el más íntimo baluarte de la resistencia cristiana. La tradición cristiana eran las basílicas de largas naves, que se abandonan al construir el Vaticano, y ya no habría vuelta atrás. La enorme cantidad de obras escultóricas y arquitectónicas de Bernini lo diferencia de Miguel Ángel. Miguel Ángel era un artista introvertido, aislado y solitario, con muy poca ayuda en su trabajo. Mientras que Bernini era un hombre extrovertido y rodeado de un ejército de colaboradores y de operarios. Ellos eran los que realizaban las labores más duras, dedicándose él únicamente a los bocetos previos en barro y al acabado final de los detalles. Para la Villa Borghese talló en mármol el Apolo y Dafne, el David y el Rapto de Proserpina, entre otras obras, que lo convirtieron en la revelación artística del momento y le abrieron un futuro pleno de encargos y éxitos profesionales. La vida y agitación de sus figuras se consideran el origen del arte barroco en Roma. Estas esculturas las hacía mayoritariamente él mismo con un solo ayudante. Dos son los modelos de templos barrocos, el de planta longitudinal y el de planta centrada. Las iglesias de forma circular tienen un cuerpo cilíndrico cubierto con una gran cúpula de iluminación. Como muestra de la iglesia triunfante, la nave mayor adquiere el significado de una gran avenida urbana con los laterales porticados y abiertos con balcones y miradores hacia el gran espectáculo litúrgico de las procesiones. La grandilocuencia del espectáculo ceremonial, con la música de los órganos, queda iluminado desde la bóveda y la cúpula como símbolo de la gloria. El barroco religioso del siglo XVII presenta al exterior de los templos como expositores heráldicos, presididos por escudos de las instituciones o los mecenas. La arquitectura efectista del último barroco llega al máximo clímax con el artificio escenográfico de las fachadas curvadas, donde se deforman los elementos para conseguir efectos de perspectiva, ilusionismo y transparentes. El gran escenario del ceremonial litúrgico es el profundo ábside de las iglesias, con una frondosa decoración naturalista que camufla los símbolos religiosos. En el siglo XIX, los ingenieros franceses se titulaban en la Escuela Politécnica de París, mientras que los arquitectos estudiaban en la Escuela de Bellas Artes, la famosa École des Beaux-Arts. Sin embargo, Gustave Eiffel no superó las pruebas de acceso a la Escuela Politécnica y acabó estudiando química. Como propietario de la empresa Eiffel y CIA, se convirtió en contratista de estructuras metálicas, bajo la dirección en todos sus encargos de ingenieros titulados y arquitectos, que eran los autores reales de los proyectos y de los cálculos. Esta condición empresarial ha sido tergiversada por la historia del arte. El proyecto de la torre, con sus planos y diseños, estaba firmado por el arquitecto Sauvestre. Eiffel y Sauvestre presentaron la torre al concurso para la exposición, como una monumental entrada al recinto. La torre se construyó en 2 años y 2 meses.
Una vez construida la torre, el nombre y la presencia del arquitecto Sobestre se difumina hasta desaparecer. Norbert Leighton, en su Historia del arte moderno, explica cómo Picasso pintó Las señoritas de Aviñón. Dice: está claro que no quedó satisfecho con lo que había hecho y lo abandonó en 1907. A sus amigos no les agradaba tampoco. Intentemos imaginar las 5 figuras en el mismo estilo de las 2 del centro, con rápidas curvas y ángulos agudos, y con unos rostros de expresión extraña. Picasso se dio cuenta que iba a cometer un error y se volvió violento. Cambió la posición de la figura de la izquierda y rehizo la cara para darle un carácter más primitivo. Tal vez intentó darle a la figura sentada y a la que está de pie junto a ella, a estas dos, unas caras parecidas a máscaras africanas, con una expresión deformada. No puedo creer, dice Leighton, que Picasso se propusiese dejar la pintura así. Se desanimó y dejó sin reelaborar del mismo modo todo el lienzo. Es decir, se trata de un cuadro inacabado, que se paró en mitad del proceso de transformación mutante. El arquitecto más versátil del siglo XX y máximo representante que ha tenido América en las vanguardias contemporáneas fue Frank Lloyd Wright. Él solo significó para el continente lo que todos los pioneros y las vanguardias supusieron para Europa. Se le atribuyen unos 1000 proyectos, de los que se realizaron 400, contando los que hizo durante su juventud en el estudio del arquitecto Sullivan. Pero en la actualidad solo se conservan unas 300 obras. Las otras 100 se han perdido, arruinadas o demolidas durante el siglo XX. Su última gran obra, de 1956, fue el Museo Guggenheim de Nueva York. Nada más natural que la trayectoria y recorrido que siguen los visitantes de un museo generen la propia forma interna del edificio y ésta, a su vez, que se corresponda con la imagen exterior. Como escuela de artes y oficios, tuvo 3 periodos y 3 directores. Las enseñanzas y los métodos de aprendizaje fueron variando entre los años 1919 y 1933, cambiando sustancialmente entre los inicios dirigidos por Walter Gropius y la fase final dirigida por Mies van der Rohe. La historiadora del arte alemana Magdalena Droste dice al respecto: Mies definía la Bauhaus partiendo de la arquitectura, mientras que Gropius había interpretado la arquitectura como el objetivo final de un largo camino. Según esto, Mies conocía una Bauhaus que se oponía considerablemente a la de Gropius. Pero con todo esto acabó la guerra. Gropius solo estuvo 2 años al frente de la Bauhaus en Dessau. La decisión de dimitir de su cargo de director en febrero de 1928 causó una auténtica crisis. Hizo sospechar al municipio que se estaba creando en la Bauhaus una célula comunista. En el siglo XX se produjeron 2 revoluciones simultáneas en Rusia, una política y otra artística. La revolución soviética recondujo el arte en su propio interés publicitario. Pero se les escapó el pintor Casimiro Malevich, hasta que lo encarcelaron por pintar lo incomprensible. ¿Qué estaría pintando y qué ideas estaría difundiendo Malevich para que ni Lenin ni Stalin
pudieran doblegarlo. Cuando fue detenido, le dijo al tribunal que lo juzgaba: el arte no nos necesita, se desarrolla solo. Malevich se pasó la vida buscando el ADN del arte, sus partículas más elementales. Su vocabulario artístico, formado por el cubo, el cuadrado, el círculo y la cruz, era el sistema constructivo de un nuevo mundo. Semilla del arte supremo, triunfa en museos y colecciones del mundo.